Bien, estamos con Lucila Pautrat, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, para hablar sobre si realmente existe la posibilidad de tener una gran industria forestal en el Perú. Hola Lucila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por venir. Gracias. Siempre hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de la industria forestal, y es que cuando, por ejemplo, nos comparamos con Chile, nos damos cuenta que Chile tiene una industria bastante sólida, sin tener 1 centímetro cuadrado de Amazonía, mientras nosotros teniendo el segundo potencial forestal más grande de la región después de Brasil, tenemos pues una industria forestal muy incipiente. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, en primer lugar, creo que los bosques tropicales amazónicos no son comparables con los bosques templados como pueden existir en regiones como Chile. Ajá. Chile sí tiene bosques templados importantes, por lo menos 1/3 del país, pero además desde los años 70 ha implementado una política de plantaciones que precisamente provenían recursos del canon minero, ¿no? Ajá. Se han invertido en una economía de recursos naturales renovables, y es por eso es que su industria forestal maderable, en este caso no solamente en términos de producción de muebles o de madera cerrada, sino también de papel, por ejemplo, se basa precisamente en el tema de las plantaciones. En el caso del Perú, creo que lo que nosotros tenemos que rescatar es que el valor del bosque tropical de la cuenca amazónica como un recurso estratégico geopolíticamente en el Perú o en el mundo, sobre todo en un escenario de cambio climático, se basa en su biodiversidad. Es decir, nosotros no deberíamos aspirar a vender volumen o grandes cantidades de madera, pero sí a vender biodiversidad, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos. ¿A qué te refieres con biodiversidad? Por ejemplo, en el boom de la cocina peruana, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos una gran cantidad de productos de la agrobiodiversidad, más de 300 especies de variedades de papas, que nosotros no vendemos volumen de papa, pero vendemos una gran cantidad de diversidad de especies de papas que permiten al arte culinario precisamente tener esa diversificación que no tienen otros países. Ahora, no es excluyente, ¿no? O sea, tú podrías tener una industria maderera sostenible, ¿no? Con prácticas que hagan el negocio, si quieres, de bosques renovables, y tener también esta venta de, si quieres, productos biodiversos, y uno no excluye al otro siempre y cuando se haga de una manera razonable, sostenible, renovable, ¿cierto? Sí, yo creo que no son excluyentes. Actualmente el Perú, por la participación porcentual, por ejemplo, del sector forestal en el PBI, varía entre el 2 y el 3%. Pero eso se debe a que mucho del aporte que da el bosque en términos de bienes y servicios ambientales no se encuentra cuantificado en las cuentas nacionales. Por ejemplo, nosotros estamos exportando el volumen de exportación de madera cerrada y parquet, por ejemplo, es de aproximadamente unos 150 millones de dólares. Ya. Pero en realidad la cantidad de bienes y servicios que las poblaciones amazónicas y rurales en el país utilizan superan los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, ese recurso no entra en las cuentas nacionales. Por ejemplo, el 60% de la población amazónica se abastece directamente de los bosques para carne de monte o para la pesca o para la leña. Entonces son recursos que están en el marco de una economía de subsistencia, de autoconsumo o de informalidad que no se cuantifica. Pero si nosotros cuantificáramos eso, el aporte del sector forestal crecería de 2 a probablemente a 5 o a 6%. Ahora, el hecho es que si bien pueden existir estas actividades, no se aprovecha la mayor parte de la riqueza de nuestros bosques, ¿no? Todavía no. Yo entiendo que esto tiene mucho que ver con que los gobiernos regionales desde el 2004 prácticamente no dan concesiones forestales. ¿Esto es así? ¿Y por qué sucede? Sí, bueno, efectivamente el proceso de transferencia de las competencias en materia ambiental y forestal a los gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización inicia un poco tarde, pero también se debe a que no existen muchas capacidades o hay que fortalecer las capacidades en los gobiernos regionales y tampoco se han transferido recursos.
Entonces, los gobiernos regionales en este momento tampoco cuentan con herramientas, por ejemplo, de ordenamiento territorial, como la zonificación ecológica económica. Y se están optando por alternativas económicas que son poco rentables en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que nosotros estamos buscando ir a un modelo industrial cuando en realidad el gran negocio de la Amazonía peruana está en los servicios ambientales. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 15.000 millones de toneladas de CO2, de carbono capturado ya en los bosques amazónicos, los cuales se están cotizando ya en los mercados de carbono a $20 la tonelada métrica por hectárea año. Entonces, nosotros no deberíamos aspirar a pasar por un proceso de industrialización de la madera, porque en realidad el bosque es mucho más que madera, es bienes, es fauna, es biodiversidad, servicios ambientales, y saltar a una economía de servicios, ¿no? Yo creo que ahí, porque ganaríamos muchísimo más en términos económicos, permitiría a las poblaciones locales y regionales y a los pueblos indígenas que tienen más de 13 millones de hectáreas de bosques bajo su control, generar una riqueza importante para su desarrollo, conservando además los bosques. Ahora, a mí me parece que tú planteas el tema como uno u otro, y por eso regreso a mi pregunta del inicio. Tú dices, no deberíamos generar una industria del bosque, sino deberíamos vender el tema de servicios. Ahora, por eso mi pregunta al inicio era, ¿acaso no se pueden hacer las dos cosas? Sí se pueden, ¿no? Yo creo que la industria, lo que pasa en el Perú es que el sector industrial maderero, propiamente dicho, es todavía precario en la transformación primaria y en la transformación secundaria. Nosotros seguimos vendiendo madera cerrada, seguimos vendiendo productos de bajo valor agregado, y entonces ahí corresponde ya al sector empresarial dar ese salto a la producción de bienes con un mayor valor que permita aprovechar mejor los recursos maderables, pero sin duda los recursos maderables son compatibles también con la venta de servicios ambientales y de la biodiversidad. A lo que me refiero es que la generación de alternativas económicas a partir del bosque debe trascender el plano de la producción maderable, ¿no? Entonces, el bosque tropical, la ventaja que nosotros tenemos como bosque tropical es que tenemos un paquete de productos y de servicios que pueden hacer una canasta económica mucho más interesante que solo madera, ¿no? Y en ese sentido no somos comparables con Chile, ¿no? De acuerdo, perfecto. Pero o sea, en Amazonía, no somos comparables en el sentido de que tenemos muchas más oportunidades y tenemos más riqueza potencial. Y también en términos de plantaciones en sierra, porque eso estamos hablando del bosque amazónico. Claro. Pero en sierra sí podemos desarrollar una industria maderable a través de una serie de plantaciones de especies nativas y de especies comerciales, como ya se vienen realizando en el tema de eucaliptos, pinos, que son las que producen la mayor cantidad de madera para la industria y también para pulpa, para papel, ¿no? De acuerdo, perfecto. Entonces, Lucila, te lo agradezco muchísimo. Gracias Muchísimas por estar en el Grupo Económico. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con el programa.